Este domingo de Cuaresma primero presenta de Jesús las tentaciones y los traen sobre todo Marcos, Lucas y Mateo, los evangelios sinópticos. El desierto es una realidad simbólica, concreta y verdadera. El desierto implica un lugar de soledad para el encuentro con Dios, en el caso de Jesucristo, donde aparece el tentador. Es un lugar, el desierto, para un encuentro con Dios, para una alabanza a Dios y para que el ser humano fortalezca su ser interior. Y también a la vez aparece la flaqueza humana, aparece el tentador. Hay desiertos en la vida nuestra, ustedes quizás lo han vivido, una viudez, una orfandad, una pérdida económica, una pérdida de un familiar, de un ser querido que se murió, son desiertos. En esas soledades desérticas, el hombre entra a veces en contra de Dios. El desierto me aproxima a Dios y ahí me fortalezco. Pero hay desiertos en que el ser humano, en su fragilidad, cae en contra de Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué murió? En fin, nuestros desiertos humanos. El desierto no es para renegar, ni mucho menos, aunque hay desiertos muy duros. Es ahí, en mi desierto, en mi soledad, en la enfermedad del cáncer, en la enfermedad ya de próximo a morir, en la agonía. Es ahí donde el ser humano tiene que sacar el temple para Dios. Lo que el desierto, en sentido teológico y real, debe ser un lugar para fortalecer el espíritu humano. El desierto implica también la tentación de estar en contra de Dios, o en contra de mi propia realidad. Las tentaciones experimentadas por Jesús no son propiamente de orden moral. Eso fue físico. Eso fue contra todo su ser. Que renegara de un proyecto, el de Dios. Son planteamientos en los que se proponen mantener falsas y entender mal la misión. Es decir, ¿qué es el tentador? Te hace ver que estás equivocado en tu opción, que por ahí no es el camino. Y cuando ya Jesús sintió hambre, no, dice la palabra en Marcos en Lucas y Mateo. San Marcos lo trae muy sucinto, ¿no? Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado, y para de contar. Pero ya Mateo y Lucas amplían las tentaciones. ¿Qué busca el tentador en Jesús, en ti y en mí? Lo mismo busca. Que me vaya de la iglesia católica, que ella reniegue, que esto para qué sirve, que te quiere cambiar la misión, que tú has hecho una opción por Jesucristo, por Dios. El proyecto de Dios misionero, Dios lo quiere cambiar el demonio. Por ahí no es el camino es lo que dice el mundo. Entonces mucha gente caemos en eso. Por eso muchos se van de la iglesia. Por eso su reacción nos sirve de modelo para nuestro comportamiento moral, pero sobre todo nos alerta para no desviarnos de la misión que Jesús ha confiado a sus seguidores, a ti y a mí. En ese momento de soledad y angustia, entonces aparece el demonio aparece en momentos de mi flaqueza humana y me fortalece él, comillas, ¿no? Te hace ver lo contrario a lo que tú estás haciendo para que tú te vayas de la misión encomendada en tu propia historia, tu propia vida. Antes que nada, sus tentaciones nos ayudan a identificar con más lucidez y responsabilidad lo que puede experimentar hoy un ser humano cuando estamos acosados por aquella tentación. Decía ayer aquí, el demonio se presenta en nuestra fragilidad, en mi soledad. Se presenta y trae un proyecto atractivo al sentido humano, pero es engañoso. Si yo estoy lúcido, el demonio no va a llegarme nunca. Cuando estoy en momentos de flaqueza, de debilidad, de angustia, de soledad, de pobreza, de penuria, de limitantes humanas, aparece con un gran proyecto, pero te engaña.
y muchos ahí han caído. Jesús nos muestra cómo hay que estar. Escuché hoy a un sacerdote esta mañana, temprano, al Papa esta mañana, en el Ángelus. Decía el Papa Francisco: con el demonio no hables, te va a vencer. Con el Satanás no hables, te va a vencer. ¿Qué le pasó a Eva? Se puso a hablar con el hombre, con esa vil figura, y habló con él y la sedujo y cayeron. Igual tú, igual yo. Si tú al demonio le presentas oídos y tú te quejas ante él, te pone soluciones, pero ya rapiditas, fáciles, y te colma. Pero pierdes el alma y la vida y la historia. Con él no hables. Con él no hables. Pone una barrera. ¿Cuál? Jesús y la cruz de Jesús. Y ahí no entra él. Pero es que este tentador es peligroso. Se presenta de manera muy sutil y atractivo, y además tiene el don de la palabra, porque habla bien. Te hace ver lo ilógico como lógico para ti. Entonces nos engaña y caemos. Hermanos y hermanas, hay que estar atentos a la tentación. Cuando estés frágil, cuando estés débil en tus dudas, en tus agonías, en las noches de insomnio, en tu viudez, en la pérdida que tengamos o que tengas, es ahí donde más debo hincar mis rodillas para Dios. Entonces Dios sí me fortalece, me sacará adelante de mi situación, la que usted vive hoy. Hoy tenemos un mundo realmente en tentaciones. La misma iglesia está tentada. Hay tentaciones de poder, tentaciones de tener, tentaciones de lujuria, tentaciones de aborto, tentaciones de muerte, de suicidio incluso, o de cambio de identidad humana. El demonio se presenta así, una sombra oscura que te hace ver cosas distintas. O en tu crisis, la que tienes, la que tengas o la que tendrás, es ahí donde tú debes hincar rodillas para Dios, y así aquel no va a entrar. Los cristianos de la primera generación, año 33 al 100, se interesaron muy pronto por estas tentaciones. No querían olvidar el tipo de conflictos y luchas que tuvo que superar ellos fielmente a Dios. La diáspora, las catacumbas, las persecuciones, y ahí fieles a Dios. Hermano, tenemos aquí un mundo para construir desde Dios, un mundo más justo, más equitativo. En el desierto se puede escuchar la voz de Dios, pero también se puede escuchar la voz contraria. Hay dos voces, la de Dios y la fuerza contraria, en el mismo desierto. Entonces, discernir cuál es la voz de Dios para cumplirla, y en esa voz de Dios rechazar la atracción de la fuerza maligna que nos quiere engullir, nos quiere tragar. Hermanos, el diablo tienta a Jesús empleando la palabra de Dios y la habla de Salmos. Tírate de la torre esta, y Salmo 91, y Dios te llevará en su palma, y tu piedra no va a tropezar. Dice uno, qué bien, me lanzó del pináculo de la cima para que Dios me recoja. Le canta salmos el demonio a Jesús, le canta salmos. Pero Dios le dice, hermano, y le coloca a Dios, Jesucristo, la palabra misma de Dios, y lo rechaza, y lo vence, y lo venció. En la primera tentación, Jesús se resiste para convertir las piedras en pan. Fíjate, aquí te la pongo así. Un papá de familia tiene 5 hijos pequeños. Es un ejemplo, ¿no? De pronto tirado los cabellos. Y ocurre realmente. 5 hijos, perdió el empleo del papá. En la casa no hay más entrada sino la del papá. Son 5 hijos más la señora de él. 7 personas. Aguantar hambre.
El Señor sale a buscar empleo, hojas de vida y no consigue nada. Y los niños clamando hambre. Ahí aparece Satanás. Oiga, papá, usted cree en Dios y mira cómo te tiene Dios con hambre tus hijos. Mira, hay esto. Ve a atracar, ve a robar, móntate al bus y va a robar. De pronto el papá, por sus hijos, hace esa fechoría por pan. Convierte la miseria en pan. Y el pan es más miserable que la miseria que usted está haciendo. Es ahí donde el ser humano tiene que hincarse. Señor, mis hijos tienen hambre. Mi casa tiene hambre. Señor, dame tú el pan de cada día. Y usted lo pide para el nuestro y Dios se lo va a regalar. Es perseverar en la lucha digna y buena para que el pan a su mesa y a mi mesa igualmente llegue en abundancia. Porque aquí lo coloca en abundancia, pero es agrio, ácido, es cruel, el pan del demonio. Jesús lo vence porque tenía hambre de Dios, de su santa palabra. Yo sé que lo primero que necesita un ser humano, igual yo no, todos no, es el alimento del cuerpo. ¿Quién no? Eso es básico en uno, el alimento, básico en uno. Pero hay un mundo, hermanos, de injusticia, un mundo donde el pan para muchos es escaso. Entonces, donde el pan escasea, abundará la violencia, la muerte, la iniquidad, la mentira, el engaño, la extorsión. Porque hay que buscar el pan, pero lo buscan mal. Lo buscan aliados con el demonio y así no es la cosa. Hermanos, es una necesidad básica el pan. Por eso Dios globaliza su palabra santa para que el pan igual se globalice. Y el mundo está en pugna con Dios, globalizando el hambre, globalizando la miseria, globalizando la iniquidad sociales. Eso es demoníaco. Hermanos y hermanas, el hambre trae muerte e injusticias a gran nivel. Queremos una sociedad llena de Dios, no como estamos hoy, una sociedad de egoístas satisfechos. La segunda escena es importante. Jesús está mirando el mundo desde una montaña alta. A sus pies se le presentan todos los reinos, con sus conflictos, guerras e injusticias. Ahí quiere él introducir el reino de la paz, la justicia de Dios. El diablo, por el contrario, le ofrece el poder y la gloria que se le someta a él. Si tú me adoras, eso es tuyo. ¿Qué quiere Dios? Que en ese mundo de egoístas, en ese mundo de conflictos, de guerra, quiere Dios que la Iglesia Santa, Iglesia Católica, hagamos una misión para cambiar esas situaciones. ¿Qué quiere el diablo? Que Dios se someta a él. Cosa que no va a lograr nunca. Amén. ¿Sí me ha hecho entender, cierto? Hay un mundo, y Jesús lo ve, y la Iglesia lo ve. Un mundo que se debate en pobrezas, en desplazamientos masivos, en niños que mueren de hambre en todo el mundo. Entonces en Colombia hay que mirar a los indígenas, hay que mirar hacia la Buenaventura, hay que mirar hacia el Chocó. ¿Cuánta gente muere de hambre en Colombia? Y Dios está viendo eso y está suscitando una iglesia misionera que luche por las injusticias sociales. ¿Qué hace el diablo? Que la iglesia y Dios se sometan a él. Nos cambia la situación del demonio. Hay un mundo que usted y yo observamos, un mundo realmente con egoísmos grandes y con migraciones forzosas, con muertes violentas. Aquí en Barranquilla se sube un tipo a un bus y estos días se sube un joven, ¿no? Sacó un arma y a todo el mundo celulares y a todo el mundo atracó. Eso hace parte del tentador, de un mundo fácil. Quiere Dios que esta misión de la iglesia, que es la de Jesucristo, sea una misión para transformar conciencias. Lo ético y lo moral debe funcionar perfectamente bien, pero el mundo dice otra cosa. Porque el mundo está manoseado
por Satanás, por el diablo. Decía el Papa hoy, con el diablo no dialogues, te va a ganar. Te va a ganar. Hermanos, mucha gente, es decir, que usted busque gloria y poder, se puede tener gloria, sí, hermano, pero no como la quiere el demonio. La gloria se gana trabajando por el bien del otro, no sometiéndolo al otro. La reacción de Jesús es inmediata. Al Señor tu Dios adorarás. El mundo no se humaniza con la fuerza del poder, ni mucho menos. El mundo se humaniza con el poder de Dios y la oración nuestra, y una acción apostólica bien hecha. No es posible imponer el poder sobre los demás sin servir al diablo. Aquellos que tienen al otro bajo su yugo, que lo tienen dominado, hay tiranías a todo nivel, familiares, hay tiranías estatales, hay tiranías de grupos humanos, esos están bajo la influencia del demonio. Hay que influir a la humanidad, pero a la manera de Jesucristo, con la paz, con la misericordia, con la compasión. Aquellos que tienen el poder y de él se ostentan, a Dios no adoran, adoran su poder y su egocentrismo. Por último, hermanos, en lo alto del templo el diablo sugiere a Jesús buscar a Dios seguridad. Podrá vivir tranquilo, sostenido por sus manos. Tírate, hermano, tírate de aquí que Dios te llevará en sus brazos. Caminar sin tropiezos ni riesgos de ningún tipo. Jesús reacciona igual. No tendrá el Señor tu Dios. Es diabólico organizar la religión como un sistema de creencias y prácticas que dan seguridad. La Iglesia nos descentra y nos envía a periferias humanas y existenciales, según el Papa Francisco, para hacer que reine Dios y no el poder humano. Hermano, el mundo se construye siempre con la mano de Dios. El mundo será reconstruido si caminamos con Jesús, nuestro Señor, y así, confiando en Él, habrá justicia y equidad para todos nosotros. Hermano, hay tentaciones muy humanas. Y te repito, cuando estás tú en flaqueza humana, en debilidad, en tu enfermedad, en tu pérdida, la que tengas, ahí aparece aquel tentador, soluciones de inmediato. Y muchos ahí caemos. En mi desierto, que es un lugar de prueba, es un lugar de oración, es un lugar de purificación, el desierto. El desierto es un lugar de la lucha contra el enemigo, pero Dios es mi gran aliado y en mi desierto yo descubro la grandeza de Dios y Dios me impulsa, porque Jesús de ahí salió a la misión que hasta hoy llevamos. O sea, el desierto a Jesús en 40 días, 40 noches fue fortalecido y fundó la iglesia. La iglesia sigue en el desierto humano intentando transformar, que el desierto, como lo dice la palabra en alguna de sus textos bíblicos, el desierto producirá vergeles, el desierto será fecundo, el desierto producirá flores, el desierto producirá la comida para todos nosotros, cuando el hombre asuma a Dios como debe ser. Pero hermano, nadie está exento de ser tentado, todos. ¿Qué es lo grave de la tentación? Caer en ella. Ejemplo, ¿no? Se peca de dos maneras en la tentación: cuando la consiento o cuando caigo. Si me dice Satanás, el padre Jaime me pone ahí lo que me pone, no. Pero si a ti dice el demonio, mire, si tú haces esto, te va bien. Usted empieza a pensar, claro. Si usted piensa, no, la tentación, la degusta, la estás analizando, ya estás pecando. Porque la estás como que, a ver, ejemplo, ¿no? Vea, hombre, señor X, de aquí, de esta parroquia, ¿no?, a Soledad, que estamos aquí a 2 minuticos, hay que llevar una cocaína. Está el carro, esto está ahí encaletado. Y te vas a ganar un dinero grande. Y tú dices, un dinero extra grande, pues ya allí nomás. Tú ya empiezas a pensar, si cojo el carro, cojo por aquí, no lo sé comparar, por los barrios de aquí, sí, variantes,
para evitar la autoridad, ya está pecando, ya está consintiendo la tentación, ya la consintió, ya pecó. Ante la tentación es de inmediato no, porque si la consientes, tu conciencia y tu situación real te puede llevar a caer en lo que no debes caer, porque el demonio te coloca eso de suavecito, como tan clarito, como que si vas a triunfar, vaya para que vea, cae, vas para la cárcel. Y si no, dañas mucha gente con la droga que vas a llevar allá a esa ciudad. Hermano, y segunda pecado es caer en ella. A la tentación no le des cabida. Es que somos tentados todos. Si fue tentado él, ¿qué le queda a ti? ¿Qué me queda a mí? Igual. Y te tientan cuando estás en flaqueza humana. En tu llanto aparece él consolándote, el demonio. Y abraza sabroso, ¿viste? Y no me cuento con esa oscuridad que corrompe la conciencia y corrompe la vida. Hermanos, el episodio de la tentación de Jesús es un relato en el que se reagrupan y resumen las tentaciones que hubo de superar Jesús a lo largo de su vida, aunque vive movido por el Espíritu recibido en el Jordán. Nada le dispensa de sentirse atraído hacia formas falsas de mesianismo, pero Dios no cayó en esa falsedad de aquel. O sea, ¿qué quería el demonio? Un Mesías rico con poderes humanos y dinero y cosas de esas. No era por ahí. El demonio fue derrotado. Y aparece otra vez el demonio en Jesús con Pedro. Dice Jesús a ellos: me van a entregar, voy a padecer, voy a morir. Y Pedro: Señor, nunca, quítate de aquí, Satanás. Piensa como hombre, no como Dios. A Pedro, en la cruz misma: bájate de ahí. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. El demonio te reta a ti. Y como somos orgullosos, mi reto voy a vencer. ¿Quién vence? Aquel te acabará si tú a él lo retas. Amén. Hermanos, en nuestro desierto, que a veces son durísimos, es ahí donde hay que orar. El desierto es el crisol donde mi conciencia, mi espiritualidad, mi iglesia se fortalece para vencer a aquel que está tentándonos de muchas maneras. Todo el día nos tientan, todo el día. Una niña que está en su casa, sí, ejemplo, ¿no? Un ser humano está en su casa solo, ¿no? Solo ahí. Un domingo. Lo llama alguien a ti, te llamó a ti. Es un ejemplo, ¿no? Estás un domingo, ¿no? Tu casa viene la televisión. Una llamadita de alguien que tiene con qué. Mija, ¿qué estás haciendo hoy? No, pues nada. Y usted es casada. Te llama un amigo. Mire, ¿qué tal si vamos a ir a playita? Te invito a un pescadito allá a las Flores o allá a la playita, a comer allá un buen boca chico o lo que sea. De momento se va. Y puede caer. Es decir, el tentador es muy sagaz, más que tú y más que yo. Y es muy sutil. Y te habla hermosísimo. ¿Oíste? Hermanos, vamos a intentar caminar juntos en esta iglesia. Y Cristo en la crucifixión y en su resurrección lo venció. Está vencido. Pero es que el ser humano le da vida a lo que no tiene vida. Hay que buscar de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a vencer la tentación que nos trae aquel. En la vida no todo es creer, progresar y ganar. Crecer y ganar. Hay muchos momentos de crisis, la enfermedad o el fracaso. Perdemos ahí. El ser humano se mueve entre el dolor y la alegría, todos nosotros. En el dolor aparece el tentador, ahí más que nunca.
Algo rompe entonces en nosotros cuando comenzamos a experimentar la vida como pérdida, límite o disminución. Ya no estamos tan seguros de nada. Ya no hay alegría en nuestros corazones cuando llega la enfermedad o la pérdida. Algo cambia en uno. Ahí aparece aquel en la oscuridad para fortalecerte y al contrario, te debilita más. Te repito, hermano, hermana, en el límite de mi existencia, en mis limitaciones, mis limitantes humanas, ahí debo estar prendido de Dios. Y en Jesús vamos a vencer. Mis hijos, mis hijas, la tentación aparece en nuestra fragilidad. Cuando tú te sientes en crisis, aburrido, aburrida, te sientes mal, te sientes enfermo, abandonado, abandonada, que nadie te ama, que nadie te quiere, aparece quien te quiera, ¿no? Y ahí te seducen y caemos. Hay que estar atentos, hermanos, a la tentación. Y cuando estés débil, es ahí donde hay que hincar rodillas para que el espíritu humano se fortalezca y vencer. Amén.